¿Listo? Muy buenos días, gracias señor Jorge Palmeros. Feliz sábado para todos. Espero que todos se encuentren bien. Como se pidió en la oración, siempre se pide por la salud de todos y que Dios bendiga a cada persona que hoy se encuentre reunida en este día séptimo. Saludos para, como mencionó don Benjamín, Guatemala, Chile, Chicago y todos los lugares en Veracruz donde nos estén escuchando. Un fuerte abrazo. Bueno, como escucharon ustedes el nombre de mi sermoncillo, del estudio que hoy vamos a compartir, tiene por título el primer día del primer mes. Yo estos días siempre me vienen a la memoria de cuando yo era niño y viajábamos para las fiestas, pero antes de viajar yo notaba, yo creo que en todos en sus casas, que nuestros padres, especialmente nuestra madre, empezaba a limpiar la casa días antes a la Pascua, día de panes sin levadura, y espero que esa costumbre y esos hábitos se sigan haciendo en preparación para lo que se viene la próxima semana. Es muy importante cumplir con ese mandato de parte de Dios. Muy importante el 14 de Nisan o el 14 de Abid, que es el primer mes del calendario. Pero la preparación también es lo que yo quiero estudiar. ¿Cuándo comienza esa preparación para el día de la Pascua? Anteriormente en el pueblo de Israel todo era temas de sacrificios y cosas físicas, pero a partir de Jesús cambió ciertos símbolos, pero el significado sigue siendo el mismo. Nosotros, como se mencionó, como le dijo viendo Benjamín, vamos a renovar un pacto y tenemos que prepararnos físicamente y espiritualmente. Estos días que comienzan a partir del primer día del primer mes son días de preparación. También son días muy importantes que pasaron ciertos eventos en este planeta Tierra. Son días, el primer día del primer mes pasaron ciertas cosas que quiero leer y compartir con ustedes. Si me hacen un favor, vayamos al Génesis, por favor, a Génesis 1. El inicio de lo que hoy conocemos como la creación física. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1, por favor. Y este es el principio de lo que hoy conocemos como tiempo y espacio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo que tiene que ver con la parte física de la creación. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, no la luz del sol, como lo ha explicado nuestro ministro en algunos sermones, y vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. En este caso, la luz que representa a Dios y las tinieblas que representa a Satanás. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, el primer día. Y así pasaron todos los días de esta semana, del primer mes. Como yo les mencionaba la semana pasada, y lo mencionó ahorita don Benjamín, en la Biblia vienen dos nombres para el primer mes, en algunos libros de la Biblia, que eso fue a partir de que el pueblo de Egipto salió, se llama el mes de Abib. Cuando ellos fueron en cautiverio a Babilonia, cambiaron el nombre a Nisan, que significa el primer brote, y Abib significa primavera. Eso es lo que significa en un idioma y en el otro. Pero tiene que ver con el primer mes. Y en el versículo 31 de Génesis dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Entonces, estos fueron los primeros 6 días de la creación y del conteo de días. Porque en el versículo versículo 14 del mismo capítulo, dice, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos o en la bóveda de los cielos para separar el día de la noche y que sirvan de señales para las estaciones
para días y años. Ahí fue cuando comenzaron y cuando comenzamos a contar para poder entender y para saber en qué días también caen las fiestas de Dios. Es muy importante. Para eso está el sol y la luna y las estrellas. Dice versículo 18, y para enseñarse en el día de noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio que era bueno, y fue la tarde, la mañana del cuarto día. En este día fue creado el sol, como lo hemos visto en otros estudios. Entonces, este es el primer día y es el primer mes desde la creación. Pero hay otro evento que también, como nos mencionaba el señor Mortensen, las edades, ese fue el comienzo de la primera edad del ser humano. La segunda edad, o segundo evento que también inicia con este primer día del primer mes, está relatado en Génesis capítulo 8. Pero antes de pasar a Génesis capítulo 8, en el Génesis, pasemos al capítulo 2, perdón, se me pasaba esa cita. En Génesis capítulo 2, versículo 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y tenemos que creer a la santa palabra de Dios, no lo que dice la ciencia, que el mundo tiene millones de años y que tiene infinidad de tiempo, no es cierto, porque aquí dice que estos son los orígenes, el inicio de los cielos y de la tierra, lo que leímos, acabamos de leer en el capítulo 1, cuando fueron creados, el día que eterno Dios hizo la tierra y los cielos, hablando de días de 24 horas. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque el eterno Dios aún no había hecho llover sobre la tierra ni había hombre para que la labrase, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el eterno Dios, versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra, como eso lo vemos también en capítulo 1, 26, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y eterno Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que lo había formado. Ese es el inicio de la creación y es el inicio del conteo de días. Pero en Génesis 8, vayamos ahora hacia Génesis 8, por favor. Hay un evento que ya habían pasado más de un milenio, creo que fue en el año 1600, no tengo la cita exacta de los años, pero fue más del año 1600 después de Adán. En el versículo 6 del capítulo 8 dice así, sucedió que al cabo de 40 días Noé abrió la ventana del arca, esto ya habían pasado algunos meses desde que empezó la inundación, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Aquí esto lo quiero mencionar porque Nisan significa el primer brote. Así como en el huerto, Dios puso el huerto de Edén en el primer mes, que era David, fue cuando creó, dice que toda planta. Bueno, aquí también sucede algo parecido, después de la lluvia, del diluvio. Envió también, versículo 9, versículo 8, envió también de sí una paloma para ver las aguas si se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo de entrar consigo al arca. Versículo 10. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, el primer brote. Y entendió Noé, perdón, que las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Versículo 12. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más a él. Y sucedió que en el año 600 del año de Noé, y aquí dice, en el mes primero, el día primero, un día como el que fue el domingo pasado, el día de la luna nueva, cuando empieza el primer día del mes de abril, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Esto sucedió algo parecido al primer día de la creación. Esto sucede después de tantos años que el hombre pecó y que Dios purificó la tierra. Este es otro significado de este mes, es un mes de purificación, de renovación. Por eso, lo de la Pascua, por eso tiene que caer en este primer mes. Estos eventos son muy significativos.
porque tienen que ver con las intervenciones de Dios en nuestra tierra. Ahora, vayamos más años adelante. Hay un evento, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, como sabemos, en estos días, de los primeros días del mes de Aviv, pero voy a un evento después de los 40 años, después de que Moisés y toda aquella generación no creyó en Dios y Dios los condenó a caminar o a viajar 40 años durante el desierto y morir en el desierto. Pero esto sucede después de haber caminado 40 años en el tiempo de Josué. Y vayamos al libro de Josué, por favor. Josué capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8 de Josué 3. Todo esto porque estos días son muy importantes. Todos entendemos el significado de la Pascua y vamos a escuchar más sobre el tema, pero yo quiero enfatizar los días antes de la Pascua. ¿Qué sucede en estos días que estamos ahorita viviendo? O sea, hoy estamos en el 7º día después del primer día del primer mes. Dice Josué 3. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Esto es antes de entrar a la tierra prometida. Y después de 3 días, los oficiales recurrieron al campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Eterno vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis a vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis que el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, que son como 900 metros. Y José dijo al pueblo: santifícalos, porque el Eterno hará mañana maravillas entre vosotros. Una purificación, una santificación. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 7. Entonces el Eterno dijo a Josué: desde este día comenzará a engrandecer delante de los ojos de todo Israel. Y como digo, esto inicia en el primer mes, como vamos a leer más adelante, el primer mes y en los primeros días de ese mes, del mes de Aviv o del mes de Nisan. Y Josué, versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el Jordán, hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Brinquemos al versículo 16 de este mismo capítulo para no leer todo. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección hacia Jericó. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevan el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto fue una señal que Dios mostró nuevamente al pueblo de Israel en estos días. En el siguiente capítulo 4, versículo 18 dice: y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Eterno subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado del oriente del Jericó. Ellos tardaron 10 días para cruzar o llegar al campamento de Gilgal. Ahora vayamos al siguiente capítulo, versículo 1. Y cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Eterno había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado.
se les desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel, ya no los persiguieron. Cuando ellos cruzan el Jordán comenzó algo nuevo. En aquel tiempo el Eterno, versículo 2, perdón, no, vayamos al versículo 10, que es el mismo capítulo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 del día mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y en ese día el maná dejó de haber, ya no hubo maná. Ya habían pasado 40 años. Al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año, porque ya estaban comiendo nuevos frutos, ya ahí se inicia una nueva etapa. Veamos ahora otro evento en este mes primero, y esto viene relatado en Segunda de Reyes, sobre el rey que hemos estudiado, el rey Ezequías, el que volvió al camino al pueblo de Israel. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. 18, versículo 1. Voy un poco largo porque son varias citas, pero espero que me sigan. Vamos a leer versículo 1, dice, pasados muchos años, perdón, es Segunda de Reyes, no Primera de Reyes. Segunda de Reyes 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años este Ezequías, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías. Y aquí lo que yo quiero enfatizar en estos versículos dice, hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que le había hecho David su padre, era su bisabuelo. Él quitó los lugares altos, todas estas cosas paganas que ya estaban dentro del pueblo de Israel, y les quemó las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce. Como hemos visto, la serpiente de bronce que había hecho Moisés para que la gente sanara. Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y le llamó Neustán. En eterno Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y en Segunda de Crónicas detalla más este inicio de este rey Ezequías. Vayamos a Segunda de Crónicas, por favor. Y vamos a ir al capítulo 29. Todos estos eventos marcan un nuevo inicio. Eso es lo que quiero enfatizar. Estos días, previo a la Pascua, es un cambio, es una purificación. Dice Segunda de Crónicas 29, vamos a leer varios versículos. Después dijo, me equivoqué, perdón, otra vez. Segunda de Crónicas. Estaba leyendo primera. Versículo 1. Dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, muy importante porque el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, el templo que estaba contaminado, estaba lleno de cosas paganas y de cosas malas, y las reparó e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santifíquense ahora y santifiquen en la casa del Eterno en este mes primero, en los primeros días, y sacar del santuario la inmundicia. Esto es lo que nosotros hoy necesitamos sacar, todo lo malo que hemos hecho para poder llegar al día de la Pascua. Esto es lo que simboliza también sacar la levadura de nuestras casas.
sacar la inmundicia, porque vuestros padres se han rebelado, versículo 6, ya han hecho lo malo ante los ojos del Eterno vuestro Dios, porque lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del Eterno y le volvieron las espaldas. Hoy está sucediendo mucho esto en el mundo, en la iglesia. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario del eterno Dios de Israel. Por tanto, y aquí está el por qué debemos de prepararnos y hacer todo esto en estos días. Dice, la ira del Eterno ha venido sobre Judá y sobre Jerusalén y los ha entregado a turbación y a execración y a escarnio, como veis vosotros en vuestros ojos. Y he aquí que vuestros padres han caído a espada y a vuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautiverio por esto. Y esto está pronto a suceder. Todo esto va a pasar. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el eterno Dios de Israel. Ese pacto que se celebra el día 14 del primer mes, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Eterno os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros. Le está hablando a los sacerdotes. ¿Qué está pasando hoy en el ministerio de la iglesia de Dios? Y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Mahat, y aquí nombra a todos los levitas. Versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Eterno para limpiar la casa de Eterno. Eso es lo que hacemos nosotros en estos días, limpiar nuestras casas también. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Eterno para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que había llenado el templo del Eterno, el atrio de la casa del Eterno, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Gedrón. Versículo 17. Comenzaron a santificarse el día primero, ¿qué dice? El día primero del mes primero. Dice, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico del Eterno y santificaron la casa del Eterno en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Al final del primer día de panes sin levadura. Vayamos ahora con otro personaje, y esto es Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel. Lo importante que es este día de los primeros días del primer mes, antes de la Pascua. Vamos a leer Ezequiel capítulo 45, por favor. Y vamos a ir al versículo 18. Dice, así ha dicho el Eterno Señor, en el mes primero, en el día primero del mes, que lo que pasó el domingo pasado, tomarás de la vaca un becerro sin defecto y purificarás el santuario. Y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación o de la paga del pecado y pondrá sobre él en los postes de la casa y sobre los 4 ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio exterior. Vamos a leer hasta el versículo 21. Así harás, dice, el séptimo día del mes, o sea, un día como hoy, que hoy es el día 7 del primer mes, para los que pecaron por error y por engaño. Y harás expiación por la casa. En el mes primero, y aquí habla, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua. Entonces, aquí lo que está indicando Ezequiel, que era sacerdote también Ezequiel, como ustedes saben, es que tenemos que estar preparados para el día 14. Todos los de la casa de Dios. Tenemos que examinarnos, como nos ha enseñado el señor Armstrong, que estos días es día de meditación y de que veamos hacia atrás lo malo que hemos hecho para poder llegar y renovar este pacto con Dios. Tenemos que tener un corazón de arrepentimiento. En el mes primero, a los 14 días del mes,
tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. Ustedes saben, Jesús entra el día 10 del primer mes a Jerusalén. Él entra un sábado. Pero esto es un poco antes, días atrás de ese evento de cuando entra Jesús. Vamos a leer en el capítulo 11 de Juan. Vamos a leer versículos 52 al 56. Dice, y no solo, bueno, vamos a leer un poquito más atrás. Entonces Caifás, versículo 49, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el mundo, porque había visto lo que Jesús había anunciado, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, hablando del día de la Pascua. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos en estos días del primer mes, sino que se alejó de allí a la región conocida contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con unos discípulos. Dice el versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Antes de la Pascua, ellos sabían este tema de que necesitamos purificarnos y limpiarnos de nuestras mentes, de todo lo que hemos hecho durante el año. Dice, y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? No vendrá la fiesta. Creían que Jesús iba a tener miedo porque ya lo buscaban para matarlo y que no iba a celebrar la Pascua. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendieran. Entonces conocemos esta historia y esto es justo antes, en el versículo siguiente del capítulo 12 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Esto fue días antes y fue entre el primer día y el 10º día del primer mes. Así que hermanos, estos días, como dice en Éxodo, vayamos a Éxodo. En Éxodo 12, en donde vamos a recordar el evento de la salida de Israel de Egipto. Dice en Éxodo 12, versículo 1 al 13, y habló el Eterno a Moisés diciendo, y a Aarón, en la tierra de Egipto, este mes, y aquí está la ordenanza, o será principio de los meses. Siempre tenemos que tener presente que este es el principio de los meses, el mes de Abib, el mes de Nisan. Para vosotros será este el principio de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel y diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y brincamos al versículo 14. Y este día será en memoria y lo celebrarás como fiesta solemne para el Eterno, hablando del 14 de este mes. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así, desde el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comience leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Entonces, nosotros, hoy en día, además de limpiar nuestras casas y de que no caigamos en esta condenación de comer algo leudado durante ya a partir del día 15, estos días son días de preparación, especialmente en lo espiritual, porque la levadura significa algo, es algo físico, pero su significado es espiritual. Dice en el versículo 16, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente lo que preparéis para comer cada uno.
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 por la tarde hasta el día 21 por la tarde. Por 7 días no hallaré levadura en vuestras casas. Lógicamente, no vamos a limpiarlo de ese mismo día en nuestras casas, son estos días de preparación. Porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero o natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ese es el peligro si no nos preparamos. Podemos ser cortados del pueblo de Dios. Versículo 20, ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y para terminar, vayamos al siguiente capítulo 13, versículos 6 al 10, dice, 7 días comerás pan sin levadura, el séptimo día será fiesta para el Eterno. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada de leudado ni levadura en todo tu territorio. Y lo contarás en aquel día a tu hijo diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Eterno hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y dice versículo 8, versículo 9, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Eterno esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó de la tierra de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito de su tiempo de año en año. Así que, hermanos, estos días son de preparación, de prepararnos para este evento de la Pascua. Como sabemos, empieza el próximo viernes por la noche. Tenemos todavía 7 días para prepararnos, para meditar en todo lo que hemos hecho, en todo lo que está pasando. Como vemos, son tiempos ya que marcan el tiempo del fin. El tiempo se acorta. El tiempo ya no es mucho mucho tiempo que va a pasar, y debemos de estar muy, muy, muy apegados a Dios, así como leímos del rey Ezequías, que fue un hombre recto, fue un hombre que cambió todo y quitó todo lo malo dentro del pueblo de Israel. Esperamos que esto pase dentro de la iglesia de Dios, que se saque toda esta inmundicia y todo esto malo que estamos haciendo para que pueda venir nuestro rey y nos halle de pie y nos halle dignos de estar aquel día cuando él regrese, que será, me imagino, un primer día del primer mes